Bienvenidos, gracias por estar aquí. Hoy jueves 3 de febrero de 2022, Café Piar está de regreso, nuestro primer programa del año, e iniciamos nuestro camino con un invitado de lujo, el doctor Juan Carlos Molleda, decano de la Escuela de Periodismo y Comunicación de la Universidad de Oregon, Estados Unidos, con quien conversaremos sobre el liderazgo comunicacional en tiempos de crisis y cambios. Para quienes nos ven por primera vez, les cuento que Café PR es un espacio creado para conversar sobre la gestión estratégica de relaciones públicas y de comunicación corporativa y comentar libros, investigaciones vinculadas a la profesión, reflexionando sobre aquellos retos y oportunidades que enfrentamos los relacionistas públicos, tanto desde el ámbito académico como desde el ejercicio de la profesión. Como siempre, un agradecimiento especial a Cani Café, nuestro aliado estratégico aquí en Café PR. Y llegó el momento de presentar a nuestro gran invitado, el doctor Juan Carlos Molleda. Él es decano y profesor titular de la Escuela de Periodismo y Comunicación de la Universidad de Oregon y codirector de Latin American Communication Monitor, el estudio más grande de relaciones públicas y comunicaciones en Latinoamérica. Juan Carlos es doctor en filosofía con énfasis en relaciones públicas y negocios internacionales por la Universidad de Carolina del Sur, Estados Unidos. Posee un máster en comunicación corporativa y profesional por la Universidad de Radford de Virginia y es licenciado en comunicación social por la Universidad de Zulia de Venezuela. El doctor Molleda tiene amplia experiencia como docente, investigador y consultor en relaciones públicas y gestión de la comunicación. Juan Carlos es y ha sido conferencista internacional en innumerables eventos y su producción académica, contribución a la teoría de las relaciones públicas y la lista de publicaciones realizadas en el campo de las relaciones públicas y las comunicaciones es prolija e interminable. Juan Carlos es, en los Estados Unidos, miembro directivo del Institute for Public Relations y del Consejo Asesor del Planck Center for Leadership in Public Relations, y es directivo y forma parte de otras prestigiosas organizaciones líderes en relaciones públicas y comunicación corporativa. En Oregon es miembro de la junta directiva del HIV Alliance. Bienvenido, Juan Carlos, a Café PR. Mil gracias por haber aceptado mi invitación y por acompañarnos el día de hoy en nuestro primer programa del año. Muchas gracias, Marita. De verdad que es un placer para mí estar en este programa. Tú sabes que nos unen muchos lazos profesionales desde hace muchos años y estoy muy contento de verte al menos a través de este medio. Además estoy muy contento que me hayas elegido a mí como tu invitado, el primer invitado del año. Estoy segura que va a ser un momento maravilloso. Estoy muy agradecida de que estés aquí con nosotros. Y bueno, vamos al grano, porque yo sé que hay mucha expectativa, hay muchas personas, muchos profesionales que aquí en el Perú te admiran igual que yo, te quieren muchísimo y están ansiosos de escucharte. Juan Carlos, los últimos 2 años, desde el inicio de la pandemia, el mundo ha sufrido una serie de cambios inesperados. Y claro, otros que se esperaban se han visto acelerados. Por un lado, la crisis y cambios propios de la pandemia, y paralelamente también se han presentado los cambios de siempre. Juan Carlos, desde el ámbito comunicacional y de las relaciones públicas, ¿cómo crees que se han venido afrontando estas crisis y estos cambios? ¿Crees que estábamos preparados? Mira, en relaciones públicas y comunicación corporativa, como tú sabes, siempre hemos hablado de crisis, siempre hemos hablado de anticipar lo que viene, no solamente el presente, lo que se llama asuntos públicos, por ejemplo, analizar situaciones que pudieran afectar a nuestras organizaciones y a los públicos con quienes nos relacionamos. Así que siempre, en teoría, deberíamos estar muy bien preparados para lo que hemos enfrentado en los últimos 2 años, pero en realidad las cosas se han acelerado tanto, como tú muy bien lo has mencionado, que básicamente hemos tenido que correr a pasos agigantados. Yo pienso que los fundamentos para enfrentar la comunicación en tiempos de crisis
y en tiempos de cambios múltiples, siguen siendo fundamentos sólidos y fundamentos que seguimos aplicando. La diferencia es la rapidez y segundo, la diferencia es la multiplicidad de crisis que se han acumulado y que incluso sobrelapan, creo que se dice en español. Es decir, que hay una crisis se monta sobre la otra crisis y viene la otra crisis y cuando creemos que ya hemos salido de una, nos sorprende otra. Y por otro lado, yo pienso que una cosa importantísima ha sido la humanización de la comunicación. Que las personas por tener tanta tensión y enfrentar tantos problemas al mismo tiempo, quieren escuchar voces claras, sinceras, voces que también vengan del corazón, no solamente de la mente, y de que sean auténticas. Eso yo pienso ha sido los cambios fundamentales de la comunicación en estos tiempos extraños que hemos vivido o que estamos viviendo todavía. ¿Qué errores se han cometido, Juan Carlos? Mira, en cuanto a salud pública, como no nos habíamos enfrentado a una pandemia de esta naturaleza y en muchos de nuestros países latinoamericanos y del mundo, la salud pública se ha combinado con intereses económicos por un lado y intereses políticos por otro lado. Entonces, yo pienso que los errores han sido fundamentalmente de diferenciar esos tres ámbitos y no confundir la información médica y la información de salud o no tratar de doblegar la verdad por los intereses económicos y políticos. Entonces, los comunicadores hemos tenido muchísimos retos porque antes, no sé, me imagino que has comentado esto en tu programa. Antes, en las organizaciones, nuestro mayor reto era coordinar con recursos humanos y coordinar con el departamento legal. Porque a veces sabemos lo que teníamos que decir, pero los abogados no nos dejaban decir las cosas. Ahora no solamente son los abogados y recursos humanos. Ahora son las autoridades de salud del Estado, de la región, del país, los políticos, los empresarios temerosos de que cualquier información pueda afectarles en sus negocios. Entonces, yo pienso que los errores han sucedido por dos razones. Primero, porque ha sido una crisis mundial que no habíamos vivido en nuestros tiempos. Y segundo, que la complejidad de la comunicación con otros factores ha hecho que esas presiones a veces influyan el contenido mismo que nosotros divulgamos. Sí, de hecho, la comunicación se ha vuelto cada vez más compleja y como tú dices, hemos pasado a lidiar con otros aspectos más allá del área legal y de recursos humanos, que siempre todavía, bueno, al menos por aquí, en Perú y en Latinoamérica, todavía no sigue estando muy clara la diferencia incluso de qué hace un relacionista público. Uno de los objetivos de Café PR, por ejemplo, es eso, ¿no? Como es abierto, nos ven emprendedores, nos ven gerentes, ejecutivos, profesionales, estudiantes de recursos humanos, también de relaciones públicas, para que sepan cuál es la diferencia y para poder trabajar en armonía, en sinergia, ¿no? Porque definitivamente la organización es una sola y la organización pues forma parte de la sociedad y si todos queremos contribuir en alguna medida pues tenemos que estar de acuerdo y poner nuestro granito de arena. Pero tú has mencionado algo muy importante, que es el temor de los empresarios, ¿no? Y también de los políticos en el sector público, ¿no? Y allí pues se supone que tenemos que estar nosotros, ¿no? Los comunicadores corporativos, los relacionistas públicos, para asumir justamente ese rol que nos estás comentando, ¿no? Pero también el relacionista público y el comunicador tiene temores, ¿no? Asumir ese rol es un desafío porque hay muchas cosas en juego, ¿no?
¿cómo enfrentar esta situación? ¿Cómo manejar y asumir realmente, hacer una comunicación, gestionar una comunicación como tiene que ser en estos contextos de crisis y cambiantes? Mira, la premisa de que los comunicadores tienen que estar cerca de quienes tienen el liderazgo de una organización, de que los comunicadores en sí tienen que ser líderes, por una parte, pero además estar cerca del liderazgo que toma decisiones, incluso ayudar a esas tomas de decisiones. Entonces, estar cerca de la alta gerencia o de la alta directiva o de los altos funcionarios, eso es más importante hoy que nunca, porque además no solamente para saber cómo las organizaciones, qué están pensando y cómo lo que está sucediendo les afecta y los temores que tienen, hay que entender esos temores, pero también por lo que dije al principio, se necesita comunicar con rapidez, con mucha rapidez. Y aunque se cometan errores por la rapidez, se tiene que rectificar también rápido. Y otra cosa más importante, hoy en día no se puede comunicar sin escuchar con mucha paciencia y con mucho detenimiento. Hay que escuchar mucho más a nuestros públicos. Una de las cosas bonitas que han pasado o afortunadas que han pasado para la comunicación corporativa y las relaciones públicas es que las comunicaciones internas ahora son mucho más importantes, tan importantes como las comunicaciones externas. Y el liderazgo se tiene que ver de cómo la gente que toma las decisiones y que afectan a los empleados, a los asociados de una organización, tienen que escuchar también las expectativas de esas personas y los miedos y las preguntas que puedan tener. Y una de las cosas que está asociada a la primera pregunta que me hiciste, que son los errores que hemos cometido, es que, y eso me incluyo a mí, al principio de la pandemia, claro, comenzamos a hablar de que primero admitir que no teníamos toda la información. Segundo, admitir que entendíamos el miedo y la expectativa y la curiosidad y la confusión existente en los públicos. Pero a veces seguíamos hablando con la misma voz corporativa, sin humanizarla. Y yo particularmente como decano, que tengo más de 2.400 estudiantes, personal administrativo y profesores de más de 100 y muchísimos exalumnos y muchísimos stakeholders que tienen que ver con mi facultad. ¿Cómo cambiar esa voz institucional para que sea una voz humana? Una voz, mira, yo también estoy enfrentando, yo también soy vulnerable, yo también enfrento los problemas que tú enfrentas. No voy a compararlos, pero sí voy a decirte que yo también lo entiendo. Entonces vamos a trabajar juntos y vamos a tratar de salir de esto juntos y vamos a unir esfuerzos para que las cosas sean mejores para la comunidad que representamos. Entonces, este tipo de discurso no se utilizaba mucho. De pronto algunas organizaciones con liderazgo transformador, pero el liderazgo tanto de nuevo de quienes toman las decisiones como del equipo de comunicación y de los líderes de comunicación, ahora es fundamental de que seamos vulnerables, que nos pongamos en la posición de los otros y que entendamos que la necesidad de ser honestos y transparentes y empatéticos es real. ¿Qué pasa, Juan Carlos, con aquellas organizaciones que intentan hacerlo, pero sus públicos no sintonizan, no les creen, ¿no? ¿No? En ocasiones, de repente, por algún antecedente, y bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Pero aquellas que tienen quizás la voluntad
pero no logran, ¿no?, sintonizar con sus públicos internos o con sus públicos externos. ¿Qué recomiendas? Mira, todo depende de cuánto capital tengas en tu cuenta de ahorros. Porque siempre hemos dicho que la reputación y la confianza cuesta mucho tiempo para lograrla. Y es como ese ahorrito, ¿no? Ese ahorro que hay que seguir, depositando en esa cuenta para tener cierto capital. Si te llega una crisis y esa cuenta de ahorro no tiene mucho capital, vas a tener más dificultad de enfrentar esa crisis. Lo mismo sucede con la reputación y la confianza. Son cosas que se pierden y además se pierden con mucha facilidad. Es como si te robaran esa cuenta si no la proteges bien. Si, por ejemplo, esa cuenta no está en una buena institución y en un buen instrumento financiero, tú puedes perder ese dinero. Entonces, o ese capital. Entonces, lo que quiero decir es que básicamente, y es mucho más difícil, casi imposible lograr tener cierto nivel de reputación y confianza durante una crisis y momentos de convulsión si se comienza de nada, ¿no? Si se comienza con algo muy frágil. Entonces, hoy en día es muy difícil construir reputación y confianza, al menos que cambiemos el paradigma y que seamos radicales en la manera como enfrentamos la situación y de que no hayan fallos en cuanto a la toma de decisiones y a las consecuencias de las tomas de decisiones para los públicos, porque todo se maximiza. Y si, por ejemplo, yo estoy enfrentando una situación con un público determinado, una comunidad, por ejemplo, o los clientes, y oculto una información, aunque sea una mentira pequeña, o no mentira, sino una omisión de información, eso se convierte en una situación muchísimo más exasperante que en otro momento. Entonces, yo pienso que ahorita lo que voy a decir es casi contradictorio. Hay que caminar con mucho cuidado, pero rápido. Es decir, con seguridad, rápido, pero con cuidado. Entonces, es como si estuvieras en una línea, en una línea o en un camino que es bastante angosto, pero que es peligroso, pero tienes que caminar con determinación. No puedes mirar atrás, quizás no puedes mirar hacia abajo, sino hacia adelante. Entonces, de verdad que requiere ciertas condiciones profesionales y humanas que no se consiguen de la noche a la mañana, pero a la vez hay organizaciones y hay individuos que descubren que tienen esa coraza y que tienen esas habilidades y no las habían descubierto. Y de hecho, pienso que muchos profesionales en el camino de la pandemia principalmente, que ya van a ser 2 años, hemos descubierto habilidades que pensábamos que no teníamos, o Exacto. hemos empezado a hacer cosas que decíamos, no, yo no soy capaz, ¿no? Y en el contexto de las organizaciones, pues, con mucha más razón, porque había que actuar, ¿no? Había que actuar. Y particularmente a mí me pasó un caso en una organización que lideraba donde el 80% eran adultos mayores y había que digitalizarlo, ¿no? Exacto. Entonces, mucha comprensión, mucha empatía, porque a veces nos desesperamos y queremos que todo fluya y no se puede, ¿no? Pero Juan Carlos, mira, hay todavía organizaciones que yo veo, ¿no?, que a veces asistimos a muchos eventos, ahora virtuales, ¿no?, conferencias y nos capacitamos, que la empatía, que las crisis, pero llega el momento de la crisis, las organizaciones grandes, transnacionales, tienen sus planes de crisis y finalmente no los ponen en marcha como estaban planificados. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las organizaciones, Juan Carlos? Tú sabes que la comunicación es el reflejo
de todo un proceso. Y aunque tú tengas los planes, aunque tú tengas planes, pero tú no tienes la infraestructura, la estructura y las personas adecuadas en ciertas posiciones, los planes no van a funcionar. Un plan de crisis siempre está basado en la agilidad de quienes toman la decisión. Las decisiones en relación a esa crisis, que es la alta gerencia. Si la alta gerencia, porque a veces las capacitaciones son, quienes se capacitan son los profesionales de la comunicación. Nosotros siempre estamos capacitándonos. Nosotros siempre estamos leyendo. Nosotros siempre escribimos, es que estamos escribiendo. Pero a la vez la alta gerencia no forma parte de ese círculo de capacitación y de esa educación continua. Ellos quizás están más interesados en el negocio en sí, lo cual es válido, por supuesto. Entonces, una de las cosas que yo he notado, por ejemplo, yo soy miembro del Page Society, que es una de las organizaciones élite en los Estados Unidos, básicamente para profesionales de la comunicación, pero del más alto nivel, es decir, Chief Communication Officers, todos los que están vicepresidentes, que están trabajando muy cercanos a la alta gerencia. Y nos hemos dado cuenta, o la organización se ha dado cuenta, de que hay que traer a los jefes a la conferencia. Que hay que traer, y hay momentos muy interesantes en esas conferencias, a veces son de 3 días aproximadamente. Y la última fue en Washington, D.C., donde tú ves al gerente general con la vicepresidenta de comunicación, ella o él entrevistándolo o entrevistándola. Entonces, de esa manera, primero se ve que ya que el gerente general venga a la conferencia y que permita ser entrevistado por su vicepresidenta o vicepresidente de comunicación, eso ya dice mucho. Claro. Entonces a eso me refiero. Los planes existen, pero hay que involucrar a quienes toman las decisiones para que se den cuenta que tan importante es como evitar que el incendio en una fábrica se expanda, cómo comunicar lo que está sucediendo. Y la otra, el asunto es cómo comunicar lo que está sucediendo, pero entendiendo la psicología de nuestras audiencias. Porque a veces nosotros pensamos que lo más importante es lo que nosotros queremos comunicar, no lo que las audiencias quieren escuchar. Y depende a la audiencia y a la idiosincrasia de esa audiencia. Hay que estar muy a tono de eso. Y una de las cosas que ha sucedido en los últimos 2 años es que han sucedido muchos cambios culturales que han afectado a la población. Rutinas, manera de ser, la manera de hacer cosas, incluso la comunicación virtual ha cambiado a las personas. Es decir, hoy en día, antes no veíamos a nuestras familias, no veíamos a nuestras mascotas, no veíamos a veces ni reflejábamos el momento en que nos encontrábamos y cómo nos sentíamos. Ahora eso es mucho más fácil porque estamos constantemente expuestos a estos medios virtuales. Por ejemplo, yo tengo a mi gata afuera, yo cerré la puerta del cuarto porque si no ella va a estar aquí encima mío y va a ser difícil. Yo también he aprendido a utilizar ya más la iluminación, a utilizar ciertos recursos para que esta comunicación sea mucho mejor. Pero lo que quería decir, sin desviarme, es que muchas cosas que no se veían ahora se están viendo. Y las personas ya están cansadas de escuchar voces que no sean auténticas. Adicional a esta comunicación virtual, ya se venía trabajando la comunicación a través de los medios sociales, social media. Y entonces ya la gente también tenía otra manera de comunicarse, no solamente directamente con las organizaciones, pero entre ellos mismos. Entonces la organización entre consumidores, la organización entre empleados, la organización entre las comunidades es mucho más dinámica y ágil debido a las herramientas que utilizamos tecnológicamente hoy en día. Definitivamente, Juan Carlos, pues debemos ser auténticos, ¿no? Porque las personas, quien está ahora del otro lado,
está más cerca, ¿no? Y puede mirar, observar, ver tu lenguaje no verbal también. Sí. Y rápidamente, pues, se pueden dar cuenta si es que eres sincero, honesto o no, ¿no? Y eso creo que también es importante para liderar las comunicaciones en estos tiempos cambiantes, Y ¿no? si tienes la habilidad de comunicarte a través de diferentes medios. Por ejemplo, antes tú tenías un gerente general que básicamente de pronto daba un discurso en un evento corporativo o que de pronto lo entrevistaba la prensa, pero por los medios tradicionales. Hoy en día los líderes están más expuestos a los medios y a las pantallas y a las cámaras. Entonces, yo pienso que otra de las cosas que se requiere hoy en día es muchísimo más entrenamiento para medios y para medios tradicionales como para medios emergentes. Uh-huh. En resumen, sería, Juan Carlos, comunicar con rapidez y con honestidad, ¿no? Esa línea de hacer el equilibrio que nos comentábamos, rápido, con cuidado, con honestidad, pues, y seguir trabajando pues en esa reputación que como nos comentas es tan difícil de lograr, ¿no? Y que hay que cuidar tanto. ¿Qué recomendación le podrías dar a todas las personas que nos ven jueves a jueves, Juan Carlos, y que en algún momento de su vida han estado seguramente ansiosos o desesperados porque se han enfrentado crisis chiquitas, crisis más grandes, mini crisis, crisis tras crisis, pero todo comunicador, todo relacionista público ha vivido ese momento? Mira, una de las cosas que en particular yo he aprendido y que he escuchado a muchos de mis colegas y he escuchado muchas de las organizaciones a las cuales estoy afiliado, es que hoy más que nunca, a pesar de que es difícil, tenemos que adelantarnos a las situaciones. Por ejemplo, yo sabiendo, actualmente trabajo en un lugar donde las altas autoridades de la universidad me comunican con anticipación las decisiones que van a tomar y que van a comunicar. Entonces, antes de que eso suceda, sobre todo en relación a la salud pública y la pandemia, y en relación a la manera como estamos administrando a nuestros programas. Entonces, teniendo información, acceso a información con anticipación, eso te ayuda a prepararte y a saber y a pensar, porque aunque seas rápida en escribir y en desarrollar contenidos, pero la parte más difícil es la conceptualización de lo que quieres decir y cómo lo quieres decir y cuándo lo quieres decir. Entonces, acceso. Yo pienso que los comunicadores y los empresarios y los líderes organizacionales deben estar conscientes de que el acceso a la información, a los datos, es fundamental y que lo más pronto, aunque no se tenga la información completa, lo más pronto que esa información se tenga, mucho más tiempo tendremos para analizarla, para digerirla y para traducirla para que nuestros públicos la entiendan. Y por otro lado, hoy en día, afortunadamente, otro reto que presentamos es que hay muchos datos analíticos con las redes sociales. Entonces podemos incluso analizar el sentimiento, analizar rumores, analizar corrientes de opinión, analizar incluso en dónde se concentran esos individuos, si se puede hacer un análisis de geolocation. Entonces, yo pienso que datos, información y acceso a la información, eso es fundamental para que nosotros podamos digerirla y para poder conceptualizar y pensar de qué manera esta información debe ser comunicada, compartida e incluso contrastada con la visión y las perspectivas de otros. Me encanta, Juan Carlos, que nos hables tanto de análisis, porque con toda la experiencia en investigación que tú tienes y la carrera que has logrado, pues tienes toda la autoridad para poder recomendarnos y aconsejarnos que ese es el camino correcto, porque
Aquí todavía en el Perú, y bueno, tú lo sabes porque también tienes contacto con muchas personas de nuestros países vecinos, todavía no hay un poquito de resistencia en las organizaciones de invertir en investigación, pero sin eso, ¿no? Y sin el apoyo de los directivos no podemos hacer mucho, ¿no? Y sin la confianza de los directivos en los líderes de la comunicación, en los equipos de comunicación. Si estamos hablando de reputación y confianza, eso también aplica al equipo de comunicación. El equipo de comunicación tiene que aprender de liderazgo, tiene que aprender de cómo obtener esa confianza de sus líderes y de sus ejecutivos. Y finalmente tienen que saber que ellos también tienen reputación. Y esa reputación facilita la confianza. Es decir, si yo como profesional, si yo soy confiable, nosotros no somos nadie, es difícil conseguir a alguien que sea perfecto. Es decir, nadie es perfecto, tenemos muchos defectos, pero cuando tenemos buenas intenciones y somos consistentes en nuestra conducta, eso nos ayuda a que las personas confíen en nosotros y sobre todo los líderes. Y yo, por ejemplo, eso es cómo he manejado mi profesión, en mantener un cierto nivel de consistencia y de mantenerme en alto en cuanto a mis valores y mis principios. Y que yo sé que eso tiene su beneficio. Cuando el presidente de mi universidad se comunica directamente conmigo, cuando los líderes, por ejemplo, yo tengo líderes en la industria tecnológica aquí en la costa oeste de los Estados Unidos, se comunican conmigo para pedir un consejo o para simplemente compartir algo que va a suceder en esta tarde o en las próximas horas. Esas son cosas que se logran a través de tu constancia. Juan Carlos, mil gracias porque tus palabras yo sé que tienen muchísimo eco en quien te escucha, porque definitivamente quienes seguimos tu carrera desde antes de conocerte te admiramos muchísimo y después te admiramos muchísimo más. Así es que sabemos que todas las recomendaciones y los consejos que nos das nos van a llevar a buen puerto. Así es que, de verdad, Juan Carlos, muchas gracias por haber compartido con nosotros el día de hoy. Ha sido un honor tenerte aquí en Café PR, en nuestro primer café, en nuestro primer programa, que esperemos algún día, no muy lejano, nos podamos tomar como alguna vez un café presencial, ahora solo virtual. Bueno, mira, Marita, muchísimas gracias por la invitación. Me encantó verte virtualmente. De verdad que anhelo volver al Perú y estar allá en tu tierra, que tú sabes que me encanta mucho. Y bueno, muchísimas gracias por la labor que estás realizando. Hoy en día necesitamos muchísimo más conversaciones e intercambios de ideas y de conocimiento. Muchísimas gracias a ti y seguramente todas las personas aquí en el Perú que te han escuchado, que tienes deseos de volver, están así, con todas las antenas así, las parabólicas, diciendo, ok, vamos a invitar a Juan Carlos porque tiene que venir por acá para seguir enriqueciéndonos. Para mí, Juan Carlos, hoy un día inolvidable. Mil gracias nuevamente. Bueno, gracias a ti. Qué gran responsabilidad tenemos los comunicadores y relacionistas públicos en la sociedad y en cada una de las organizaciones a las que pertenecemos. Tanto esfuerzo, tanta inversión, tanto cuidado de la reputación de una empresa depende en gran medida del manejo comunicacional que realizamos, del hacer las cosas bien y hacerlas saber. Y para ello estamos nosotros en las organizaciones. Y si quieren conocer más de manera simple y clara cuáles son los campos de acción de las relaciones públicas, no olviden visitar nuestra plataforma www.solorsanocapacitacion.com, en nuestro canal de YouTube y la fanpage de Marita. Como siempre, una vez más, un agradecimiento a Cani Café, nuestro aliado estratégico que nuevamente este 2022 sigue con nosotros. Y a ustedes, nuestro público, que esperamos que nos sigan acompañando jueves a jueves para compartir su Café PR. Les deseo
muchas miles de bendiciones, mucha salud y nos vemos el próximo jueves, si Dios quiere. Chao.